Bienvenidas y bienvenidos a este homenaje dedicado a Enrique Dussel. Les saludamos desde el espacio AFIL Internacional. Antes de iniciar, quiero dar lectura a 7 principios que tiene AFIL Internacional. El número 1, servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Después de darle lectura, va a estar por Omar Corona. El punto 2 es fragmento del documental Caminante no hay camino. Punto 3, palabra de algunas coordinaciones, y vamos a tener la intervención de 4 coordinaciones de 4 países, y participación como punto especial, general y voluntaria de todos los que quieran comentar algo sobre el maestro Enrique Dussel. Y como cierre tenemos un fragmento de un video denominado Destino del filósofo de la liberación. Entonces, damos inicio a nuestra agenda del día de hoy y le damos la palabra a Omar Corona. Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras. Gracias por la presentación a Mariela Obando y por la invitación al compañero Gabriel Salazar. Es para mí un honor el estar participando junto con todos ustedes en este segundo aniversario luctuoso de nuestro querido maestro, profesor doctor Enrique Dussel, que cumple ya 2 años de haber dejado este mundo terrenal. Preparé un texto que he hecho con mucho cariño, que titulo El joven Dussel, breve semblanza de su vida y obra in memoriam. Voy a dar lectura y espero poder tener un diálogo, a ver qué les parece. El 5 de noviembre del 2023 partió del mundo terrenal el gran filósofo, historiador y teólogo Enrique Dussel Ambrosini, 1934-2023, quien en sus clases solía decir: mientras haya excluidos, siempre habrá filosofía de la liberación. El punto de partida para el filósofo argentino-mexicano de lo que podríamos llamar una epistemología de la ética, fundamento de todo su pensamiento, se encarna en un principio ético-material. Se trata de satisfacer aquello que clama desde la corporalidad viviente humana en sus más profundas necesidades: el alimento, el vestido, la vivienda, etcétera, aquello que posibilite la dignidad y acrescencia cualitativa de la vida humana en comunidad y en relación con la naturaleza. Criterios éticos que, más allá de la lógica de la modernidad o del sistema económico actual, recupera de la sabiduría de los más antiguos núcleos civilizatorios de la humanidad: el Código de Hammurabi, el Libro de los Muertos de Egipto, Isaías 53 o Mateo 25 son algunos de los principales ejemplos. La obra de nuestro filósofo fue también reflejo de sus propias experiencias de vida. Después de doctorarse en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, teniendo 25 años, emprende una experiencia radical en Palestina, trabajando durante 2 años, 1959 a 1961, como obrero de la construcción, carpintero y pescador, análogo a la figura de Yeshua ben Yosef, es decir, de Jesús, hijo de José, como se nombra en la lengua hebrea y como solía él denominarle. Aprendizajes místicos de inserción en la cultura popular semita entre cristianos, musulmanes y hebreos que el joven Dussel experimentaría. Él mismo señala que descubrió la opción por los pobres en 1959 en Nazaret, previo a la teología de la liberación. Como filósofo, su fervor espiritual cristiano
fue siempre notable. En tal sentido escribe, cito, los 2 años de la experiencia israelita, carpintero de la construcción en Nazaret, pescador en el lago Tiberíades, en el kibutz Ginosar, peregrino de toda Palestina, estudiante de hebreo, y la vida de comunidad entre los compañeros árabes junto a Paul Gautier, abrieron mi mente, mi espíritu y mi carne a un proyecto nuevamente insospechado. Esto lo escribe Dussel en aquel trabajo que se denomina Autopercepción intelectual de un proceso histórico, en la revista Anthropos 180 del año 1998. Bueno, lo que le permitirá sumergirse a profundidad en lo que más tarde él denominará el humanismo semita, ya para el año 1969, título de su primera obra, publicada, que sería testimonio esencial del rico bagaje intelectual y práctico de aquella primera época de juventud que perdurará como basamento ético hasta sus últimas obras. Vislumbrar lo que Dussel denomina materialidad desde su particular antropología filosófica hace necesario volver y mirar con cuidado aquellas vivencias tempranas de juventud y observar cómo su biografía va tejiéndose dialécticamente con sus ideas. Posterior a su experiencia en Medio Oriente, regresa a Europa para continuar su formación académica. Hace un doctorado en Historia en la Sorbona de París y una licenciatura en Teología en el Instituto Católico, también de París, y a su vez en Münster, Alemania. A nivel histórico, trabaja el tema del indígena en América Latina, su inhumana explotación y masacre, hurgando en documentos históricos del siglo XVI en el Archivo de Sevilla, en España, comenzando a advertir así la crítica a la modernidad en la primera Ilustración. Como alumno directo de Manuel Levinas y de Paul Ricoeur en la Sorbona, se nutre de lo mejor de la filosofía europea. Ya de regreso a su patria, en 1969, teniendo 35 años de edad y siendo profesor de ética en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina, sufre un atentado por parte del Comando Rucci, con explosivos de alto impacto que dejan su casa semidestruida. 2 de octubre de 1973, lo que lo llevará al exilio en el contexto de la persecución en tiempos un poco previos a la dictadura militar en Argentina. Enrique Dussel llega entonces a México en 1975, donde se establece de manera definitiva, ocupando cátedras en varias instituciones, pero principalmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, primeramente, y después en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde genera un trabajo extraordinario por casi 50 años, es decir, 1975 a 2023, justo 48 años de trabajo. Es relevante destacar que la primera edición de su obra, Filosofía de la Liberación, aparece publicada en la Ciudad de México por la editorial Edicol en el año 1977. La reflexión desde el pobre, previo a sus trabajos sobre Marx, será una constante, inspirándose en el mesianismo semita. En sus clases, Dussel solía afirmar que el método crítico para pensar la realidad consiste en situarse desde el pobre y desde ahí hacer un diagnóstico de las patologías del Estado, como apuntaba Hermann Cohen, fundador de la Escuela Neocantiana de Marburgo, lo que sugería además un necesario paso de la ética a la política, lo que en América Latina era de necesidad urgente en el contexto del imperialismo yanqui y las dictaduras militares en diversos países de la región desde la década de los 70. Recordemos también, en aquel contexto,
el surgimiento de la teología de la liberación y la influencia del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, así como la importancia de las comunidades de base con las dinámicas de educación popular y resistencia contra los gobiernos represores. Y ya para principios de la década de los 70, la novedad del surgimiento de la filosofía de la liberación, cuyo epicentro fue la Argentina, que tomó como punto de partida el debate entre Augusto Salazar Bondy y el mexicano Leopoldo Sea, respecto a que si existía una filosofía auténtica de nuestra América. Al respecto, existe un manifiesto de la filosofía de la liberación, que representa el ideal filosófico de un grupo de jóvenes y entusiastas investigadores argentinos, texto que sería redactado por Enrique Dussel y que todo el colectivo suscribiría, año 1973. Entre sus participantes, vale comentar, además del propio Dussel, se encontraban Juan Carlos Escanone, Osvaldo Ardiles, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roig, Hugo Asman, Horacio Ceruti, Carlos Cuyen, Mario Casalla, entre otros. Esto puede encontrarse en la revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales número 1 del año 1975. Se trataba, pues, de comenzar a pensar desde nuestra exterioridad, críticamente desde un lugar de enunciación propio, ya no europeo, nuestros problemas específicos, económicos, políticos, culturales, sociales, etcétera, así como nuestro papel en la historia en relación con los centros de poder, Estados Unidos y Europa, nuestro pasado y presente colonial, pero con ello, nuestro paso hacia la emancipación y más aún hacia nuestra liberación, tarea que nuestro filósofo, como él mismo decía, se lo tomó muy en serio, como todos nosotros y nosotras sabemos, hasta sus últimos días, creando una escuela filosófica propia, latinoamericana. Así pues, y para concluir, las múltiples categorías filosóficas, políticas, históricas, teológicas, etcétera, desarrolladas por Enrique Dussel en más de 50 libros y 400 artículos desde su juventud y a lo largo de décadas, significan una valiosísima herencia, baluarte y brújula para el pensamiento crítico latinoamericano actual. Es tarea nuestra, pues, continuar estudiándolas, criticándolas, pero principalmente compartiéndolas en nuestros diversos centros de estudio con las nuevas generaciones de estudiantes y con el público popular, con la finalidad de transformar y descolonizar conciencias ante la embestida de las potencias globales de Occidente y Oriente que amenazan a las mayorías de la humanidad en la complejidad mundial de este siglo XXI que nos atraviesa. Hasta aquí el texto. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, Omar. A continuación, fragmento del documental Caminante no hay camino. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar.
intentaremos hacer una experiencia que es autointerpretar la vida de un autor que es uno mismo, lo cual en cierta manera es una empresa imposible. Pero hay que realizarla de alguna manera, y esto sería, creo, con dos vertientes. Pensarla, esa vida, en el tiempo y hacer un recorrido cronológico, pero también pensarlo en el espacio, porque en el tiempo el autor o el sujeto se va abriendo a distintos horizontes. La patria pequeña primero, luego otros horizontes culturales, Europa, el Medio Oriente, América Latina, Estados Unidos, África, Asia, que son mundos, espacios, pero espacios culturales que el autor o el sujeto va descubriendo, y por la presencia en ese lugar va también entendiendo aspectos que no se pueden estudiar, sino se pueden tener como una experiencia. Y eso lleva tiempo y lleva también estudio para profundizar lo que eso significa. La vida de un autor, creo, comienza por la vida de su familia. Y esto puede determinar su obra. No es lo mismo nacer en una familia indígena donde las raíces culturales nunca fueron puestas en cuestión y por lo tanto es algo obvio que siempre se estuvo ahí. Muy distinto de una familia prácticamente de migrantes por parte de madre y por parte de padre. Gente que vino de otras culturas a América y que vinieron a mitad del siglo XIX desde Europa. Y ahí entonces que esa falta de raíz quizás se va a transformar en la obsesión de encontrarla, y eso ya va a ser objeto de estudio y de toma de conciencia, que no la tiene el que no ha vivido esa experiencia de no tener raíces. El no tenerlas hace tomar más autoconciencia de la necesidad de clarificarlas. Cuando alguien dice, yo soy un sabio, compañero, eres un ignorante que cree que sabe. Porque el sabio, cuando descubre uno, son 10 nuevas preguntas. Y cuando descubre 10, son 100 nuevas preguntas. Y cuando descubre 100, son 10.000 nuevas preguntas. Entonces, cuando alguien es más sabio, como Einstein, es el más humilde que sabe mucho más que nadie todo lo que ignora. Entonces se vuelve más humilde, más servicial, más compasivo, más sabio. ¿Por qué yo existo? ¿Lo he merecido? Y entonces ante el universo y mi vida yo digo, gracias, me permitieron ser. Me aconteció cuando tenía mi etapa mística de 15 o 16 años, que me dije una vez, ¿y por qué yo no soy Dios? Me dio rabia, como una rabia infinita, y de pronto me vino como una gran paz. Dice, no soy Dios, pero soy. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y me dio una gran alegría. Soy. Pudo nacer. Mi padre tenía millones de esperma y solo uno acertó. Y soy yo, lo otro pobre esperma. Fueron posibilidades. Soy. Gracias. ¿A quién? A quien sea.
yo siempre digo que es como presagios. 1936, tendría yo 2 años, un sombrero, un chupón, una valijita en la mano y un triciclo. Entonces, ya estoy listo para salir de viaje. Yo digo presagios. No sabía el niño tan chiquito que iba a tener un largo camino. Bueno, hasta aquí. Es momento de dar intervención a Daniel Yarmolinsky desde Argentina. Gracias, Mariela. Bueno, todavía emocionado con esto que acabamos de ver. Conocí al maestro en el año 2015 recién, al principio con aquellos videos que hoy todavía se disfrutan y que todos podemos disfrutar y ver. Solamente la última vez en la Argentina y hablé 2 veces con él y me invitó a que siga trabajando en esto de la filosofía de la liberación. Y él, una de las palabras que plantea su primer curso, que fue, dijo, está grabado, muy importante que puedan hablar de filosofía de la liberación a tía. Es decir, refiere a lo popular. Hay un lugar muy importante que es la universidad, pero es muy necesario el trabajo en lo popular. Es necesario llevar la palabra del maestro a las comunidades de base y también a hacer comunidad, más en estos momentos como vive América, más en estos momentos como vive también nuestra Argentina. Y creo que así estamos intentando desde hace tiempo con muchos de ustedes que he tenido la suerte de conocer también gracias al maestro Dussel. Con Gladys, con Silvia, que está aquí, con Gabo mismo, más virtual, y con Eduardo. Y con las experiencias que él estuvo permanentemente en contacto de la experiencia de la Universidad Nacional de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, donde vino a dar una charla virtual sobre arte, y también en la actualidad sobre un nuevo trabajo que es ya un taller presencial. Y todo esto es gracias a su palabra, a su compromiso militante. Y hay que continuarlo, compañeros. Y ojalá esto continúe cada uno por su camino, por ese camino que hay que seguir andando, como dijo, que cada vez más grande. Eso es. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Daniel. También desde Argentina le damos la palabra a Gladys Cazón. Qué gusto tenerlos a todos ustedes que han compartido la vida, momentos muy especiales. A pesar de que no los conozco personalmente, pero sé que Ariel, Omar y tantos otros jóvenes se han formado al lado del maestro. Incluso Gabo también, que por ahí nos cuenta las anécdotas. Nosotros no tuvimos esa oportunidad de conocerlo físicamente, yo al menos, pero sí
eso de no conocerlo físicamente nos devuelve la imaginación de cómo habrá sido el maestro Dussel. Y mi pensamiento, mi sentimiento es desde ahí, como mujer de las afueras, de la periferia, desde ese lugar del otro, me atrevo a decir este sentipensamiento en este día tan especial que compartimos con todos ustedes. Yo le hablo al maestro desde justamente, desde mi espacio periférico de esta América profunda. Y le agradezco haberme podido ayudar en este camino de descolonización, porque la filosofía de la liberación, el librito que él tanto nos recomendaba empezar a leer, a desandar ese camino de la filosofía de la liberación, ayudó a que mi pensamiento se descolonizara. Él nos habla ahí a las mujeres, no con la intención de ser el maestro, nos habla abriendo una ventana muy importante que en ese tiempo nadie se ufanaba a abrirla, porque eran tiempos bastante bravos para la historia americana. Pero él nos abrió esa ventana, nos devolvió el pensamiento, el sentimiento de ser mujeres, de ser sujetas de nuestro propio camino. Nos enseñó también a leer la historia no como una bondad, una caridad de los centros hegemónicos, sino como una lucha de liberación justamente desde la otredad. He aprendido del maestro que mi cuerpo de mujer, mi territorio, mis experiencias de exclusión no eran un lugar de ignorancia, sino un lugar epistemológico, el más potente para criticar la totalidad vigente. Él me dio las herramientas filosóficas para nombrar y expresar mi dolor y transformarlo en una herramienta de lucha. Nos enseñó a hablar por nosotras mismas. Eso es un regalo muy grande que nos hizo en ese tiempo y que las mujeres que estamos en esta comunidad de filosofía de la liberación le damos mucha importancia. Esa confianza que él tuvo para que nosotros construyamos una razón crítica justamente desde nuestras heridas y también desde nuestra tierra saqueada. Para mí, ese libro de la filosofía de la liberación no solamente es un contenido o un título, para mí fue un acto de sanación. Fue entender que el grito de la otra, del otro, de los otros, también eran mi grito, y que en ese grito compartido se construye comunidad. Por eso hoy reitero y quiero compartir con ustedes mi responsabilidad como mujer, como americana, de seguir levantando la voz, ya no con rencor, con resentimiento, sino como una verdad poderosa de quien ha ocupado siempre un lugar de la otredad. Por eso agradezco al maestro esta luz que fue en mi camino, porque juntos con ustedes y con tantos compañeros y hermanos de toda esta América profunda, seguramente seguiremos andando. Gracias. Gracias, Gladys.
Le damos la palabra a Eduardo Espino desde Uruguay. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias, Mariela. Bueno, yo hablo desde Montevideo, Uruguay. Me gusta decir Montevideo, Río de la Plata. No lo voy a explicar ahora porque el Río de la Plata está es el centro, diríamos, de América del Sur. Este, o el centro fundamental de América del Sur, el río más caudaloso, que no es un río, es un estuario, pero se le llama Río Grande como mar. Voy a contar una anécdota personal. Un día me llama Daniel Yarmolinki, me dice, Eduardo, tú formaste el conversatorio América Viayala. Bueno, yo no lo había formado, fue la idea de un par de mía y de otro compañero, los dos artistas plásticos, y después un grupo de gente amiga, amigas y amigos que se fueron juntando, y ahí creamos el conversatorio América Viayala. Tú que creaste el conversatorio América Viayala, vuelvo a insistir, me dice, con lo que me dijo, sería importante que hubiera una FIL Uruguay, Asociación de Filosofía y Liberación, y yo le dije, bueno, yo me interesó siempre la filosofía, me interesó la historia, toda la vida leyendo sobre historia, sobre filosofía, pero no desde el ángulo académico. Mi formación en la teoría, en la práctica, es más bien en las artes plásticas. Y bueno, desde ese lugar yo puedo hablar algo, pero no como representante. Me dijo, bueno, lo que pasa es que el maestro Dussel quería que la filosofía llegara a todos los espacios y llegara a toda la población. Este, y que bueno, y que de algún modo tú puedes representar eso. Bueno, humildemente yo no sabía si lo podía representar o si lo represento justamente, pero ahí tomé un poco la responsabilidad de representar a FIL Uruguay. Invité a una compañera que es argentina, pero que, digamos, es uruguaya también, que es Silvia de la Magdalena, y los dos coordinamos el conversatorio América Viayala. A partir de ahí, yo, digamos, esto viene, lo del conversatorio y toda esa actividad viene de una situación muy anterior en donde yo me empecé a preguntar por el tema de quién soy, dónde estoy, por qué pienso así y por qué, digamos, y empecé a notar falencias y fue un momento de angustia el darme cuenta que yo, como artista, el arte es un lugar de mucho individualismo, no me daba las respuestas tampoco. Y bueno, ahí fue que entre una cosa y otra fuimos conociendo al maestro Dussel, pero el maestro Dussel lo conocimos no presencialmente, sino a través de sus clases que se daban por Zoom en la universidad. Y bueno, y ahí tuvimos un acercamiento personal con el pensamiento del maestro. Después estuvo el libro, está el libro que se va a publicar también de Estética a la Liberación, se va a hacer una publicación. Y bueno, yo sí quisiera tomar del maestro una idea que para mí es fundamental y que es la idea de la transmodernidad. Este, Él maneja este concepto como un horizonte posible, un horizonte utópico y posiblemente realizable por el cual hay que luchar y hay que poner todas las energías hacia él. Yo creo que la transmodernidad probablemente sea algo que sí sucede y esperamos que suceda, porque no lo podemos decir desde ya y desde la hora, este, para que se desarrolle plenamente, quizás no estemos ninguno de nosotros y pasen muchas décadas, quizás centurias, pero de algún modo ya la estamos produciendo en la medida que estamos pensando desde la hora en un mundo diferente, un mundo, como decía Dussel, un mundo donde el poder sea no sea ovidencializal, perdón, bueno, no me sale la palabra, de obediencia de abajo hacia arriba, o sea,
Él criticaba a Max Weber porque él decía que el poder emanaba de un lugar o de un grupo y convencía y sojuzgaba al resto. El poder no evidencial es un poder en donde uno es, digamos, uno es representante de una comunidad y la comunidad es la que decide. No hay un personaje posible que pueda tener ese poder, sino ese poder siempre se resume en el pueblo. Para mí eso es un ideal realizable, por lo menos realizable en la medida de que, digamos, la transmodernidad, si bien no la vamos a poder ver, de algún modo ya la estamos realizando cuando estamos dando los pasos, o sea que ya de algún modo posible estamos siendo transmodernos. Eso es lo que yo tendría para reflexionar y agradezco mucho el momento. Muchas gracias, Eduardo. Ha llegado el momento de la tribuna abierta, entonces vamos a dejar la palabra a quien la vaya solicitando. Entonces, por favor, mm, pida la palabra, en este caso Ariel la pidió, y vamos a ir dando conforme vayan solicitándola. Adelante, Ariel. Muchas gracias. No sabía cómo se sube la manita, que ya me he olvidado de las conferencias. Bueno, en principio quiero agradecerles a todos ustedes por compartir este tiempo conmigo y por hacer una comunidad recordando desde diferentes ángulos el legado de nuestro maestro. Para mí, el maestro ha sido una experiencia radical en mi vida, marca un antes y un después. Yo lo conocí en Bolivia el 2008, pero no personalmente, sino mediante este libro, 1492. Lo sacó la vicepresidencia del Estado y lo regaló. Dussel llegó ese año y regalaron en su conferencia. Estaba muy llena, me acuerdo, era el atrio del Paraninfo del Banco Central de Bolivia. Estaba muy lleno, yo no logré ingresar, pero sí logré un ejemplar. Era una mañana de domingo soleada, recuerdo estaba en una azotea comiendo unas uvas moscatel, unas uvas verdecitas, y empecé a hojear el libro, lo empiezo a leer y no lo pude terminar, no pude parar hasta terminar, ¿no? Se mezcló también con el momento histórico, eran los 2 primeros años del gobierno popular de Evo Morales, un año antes del cambio en la constitución política del Estado en Bolivia. Yo era estudiante universitario, si mal no me equivoco, estaba en mi segundo o tercer año de la carrera de economía. Y encontrarme con la obra de Dussel fue en un principio posicionarme en un momento histórico muy, muy difícil para entender para un joven. En ese momento yo era muy joven, y una guía necesaria, pero no desde una militancia, digamos, convencional, clásica, en base a un programa político, que es básicamente lo que la izquierda hacía y hace en Bolivia, sino desde un humanismo muy, muy profundo en cada palabra, en cada párrafo y en cada capítulo. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con el maestro. Y la segunda y la más grande fue en México. Yo tuve la suerte de hacer mis estudios de doctorado en México, en la UAM Iztapalapa, en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, queriendo entender el proceso revolucionario en Bolivia de 2003. Y tenía en contra a todo el programa de economía porque nadie entendía lo que quería hacer. Era más fácil hacer inflación, crecimiento, cosas que a los economistas les agrada, pero yo quería entender el proceso revolucionario desde unas ideas muy más sociológicas que económicas, más de la economía política. Entonces, el programa de posgrado estaba
distante a mi investigación, no encontraba alguien que entienda lo que quiero hacer. Y en ese vacío de espacio o de auditorio para mi investigación, llegué a la UAM Iztapalapa, recuerdo, a la carrera de filosofía. El maestro daba ahí sus cursos de filosofía a los jóvenes de pregrado. Y un día simplemente me aparecí en la clase, yo averigüé dónde daba clase. Poca gente en la UAM Iztapalapa, a diferencia de la UNAM, donde siempre tenía cursos llenos, la gente se sentaba en el piso. Pero en la UAM era más íntimo, ¿no? Era menos gente y empecé ahí. Yo lo conocí al maestro sabio, el maestro ya estaba grande, era una persona sabia, no era un maestro, es decir, creo que la experiencia más grande que he tenido con la palabra de alguien que sabe, que ha vivido y que puede decir cosas interesantes a los jóvenes, ¿no? No era un profesor, era un maestro. Era una experiencia muy, muy indescriptible para mí cada clase que yo tomé con él. Y en esa ofuscación que tuve, de acuerdo que hablé de mi proyecto de investigación, que como ustedes entenderán al principio, estaba tan confundido o más confundido que mi proyecto de investigación. Pero el maestro no dudó ni un momento en decirme, ok, vamos. Me guió, me sacó de ese nudo que tenía entre teorías, ideas y todo lo que quería hacer metodológicamente y me acompañó. Todavía no he defendido la tesis doctoral, pero ya estoy en eso y obviamente esa tesis está dedicada a la memoria del maestro, porque sin él quizás ni hubiera empezado, ¿no? Ha sido fundamental. Pero más allá de eso, a mí me gustaría rescatar el humanismo que tenía el maestro. Justo en ese semestre, perdón, en ese trimestre, porque la UAM Iztapalapa es por trimestres, mm, siempre iba detrás de él, ¿no? Era increíble, no podía dejar de hablarle, de preguntarle, era, era increíble las experiencias de sus clases. Y hubo un meeting de estudiantes. Estaban ahí en pleno patio central de la universidad. Yo estaba caminando con él. Y lo que me encantó del humanismo del maestro fue que se incorporó en este meeting de estudiantes y los guió con una soltura, desprendido de cualquier interés en la lucha. Incluso habiendo estudiantes que le faltaron el respeto porque le dijeron, claro, usted escribe, pero publica en Trota, que vende sus libros a 600 pesos. Aún con eso, el maestro tuvo esa humanidad de pararse en la asamblea, pidió la palabra y se expresó con mucho amor y con mucha sabiduría a los jóvenes que estaban haciendo su meeting, diciéndoles lo fundamental que lo dijo Eduardo, ¿no? Que se tiene que buscar consensos, pero siempre pensando en esta dimensión del poder obedidencial, ¿no? Aquel que obedece al movilizado, aquel que obedece al pueblo. Para mí eso fue increíble. Eh, Hace 2 años me partió el corazón cuando me enteré y siempre que quiero o que no encuentro el camino o estoy ofuscado porque pasa, vuelvo a sus palabras y fue como un padre para mí en México y a su memoria, ¿no? Grande, grande, mi querido maestro. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Damos la oportunidad a alguna otra persona que quiera emitir algunas palabras. Silvia, adelante. Puedes quitar tu... Bueno, espero que no se me corte. Este, eh,
así entre hermanos, puedo hablar con confianza. Este, me interpeló mucho lo que dijo Ariel, justamente porque yo intuía que algo diferente, distinto, aparecía en las comunidades andinas, que es con las que primero me encuentro y veo que hay otro mundo. Allá por el año 1985. Y a partir de ahí, no solamente mi pensamiento empezó a cambiar, sino también y conjuntamente con el arte. Porque justamente para cualquier artista hay una apertura eh, desde todos los sentidos y sensibilidades, ¿no? Entonces el artista puede captar lo que una persona urbana tal vez o colonizada seguramente no puede captar, porque siempre puede observar lo ya sabido, ¿no? Este, y cuando me encuentro justamente e ingreso al seminario de Enrique Dussel, justamente cuando se iba a tratar el libro de Estética de la Liberación. Y ahí me doy cuenta que, claro, era coherente que sea su último libro, porque lo estético atraviesa todos los sistemas, digamos, ¿no? Eh, y ahí empecé a escucharlo a través de charlas por internet y a leer sus libros, que siempre me falta, es como que uno sigue leyendo el librito, como él le llamaba, y se da cuenta que tan hermético y a la vez tan sustanciosa las palabras, muy medidas, muy claras, pero con tanto contenido que a veces leemos en el taller un párrafo de 5 renglones y podemos estar varias jornadas hablando sobre ese fragmento. Así que es como que uno siempre se siente que está en el inicio, ¿no? Para poder comprender, digamos, la totalidad de su pensamiento. Pero también rescato, como bien lo decía, que él lo vivió en carne propia, Ariel, eh, a través de las charlas que daba en la UAM o en Iztapalapa, se ve en la gesticulación, digamos, no solamente en la palabra, sino en los gestos, su humildad, ¿no? Su gran humanismo. Es decir, él era lo que decía, ¿no? O sea, practicaba en cada instante su propio pensamiento. Y lo más generoso, digamos, que se puede captar en esas charlas es cuando algún alumno levantaba la mano para hacer una pregunta y él ponía la mano así. O sea, el poder de la escucha, ¿no? Y en ese gesto de levantar su oreja, y su mirada atenta, ¿no? Afilada para comprender cada una de las palabras que decía su alumno y sus respuestas siempre eran muy generosas, ¿no? O sea, siempre la escucha, ¿no? O sea, sentirse cada mañana al despertar, como él decía, discípulo, ¿no? Yo en eso encuentro, o sea, en todo lo que fue el maestro, encuentro un modelo ejemplar, digamos, para seguir, no solamente desde el pensamiento, sino desde las acciones, ¿no? Que es lo que en realidad transforma la realidad. Bueno, les agradezco la posibilidad de emitir estas palabras. Gracias, maestro.
Gracias, Silvia. Le damos la palabra a Luis Palazuelos y luego a Gabriel. Adelante, Luis. Aquí decimos en nuestro país o en nuestra región, para romper el turrón, hay madrugadas en domingo que muy escasas vale la pena madrugar en domingo. Y este domingo, desde el momento en que nos invitó a Gabriel, acá nosotros la diferencia son estar a las 7 de la mañana. Entonces, para estar a las 7 de la mañana tienes que levantarte mucho antes. Y dije, vale la pena esta madrugada, vale la pena este matutino, me acuerdo de ese término, este matutino que vamos a tener en memoria y recordar al doctor Dussel. Hay una mezcla de cosas que están pasando en mi mente, momentos de historias de mi vida, momentos que vivimos con el doctor Dussel. Tuve poquito de tiempo de conocerlo rostro a rostro en aquel primer congreso de formación política que intentó hacerlo Morena, allá en el 2019 en la Ciudad de México. Y no me lo quería perder porque sabía que el doctor Dussel iba a estar ahí. Ahorita que estaba compartiendo el recorrido histórico, gráfico, visual, Mariela y Gabo, me quedó impactado, me quedé atento y me detuve en la fotografía del niño, como dijo él, de 2 años, con la maleta, con su bicicletita, con su sombrerito, y me vi reflejado ahí. Yo nací en una cuna desde la perspectiva del punto de vista de pensamiento religioso, ecuménico, protestante. Soy hijo de un obispo, de un sacerdote, de un teólogo que murió en el 2020 por la pandemia y que le dedicó toda su vida en el camino del Evangelio. Y nací en una familia muy conservadora, muy conservadora. Y me enseñó muchos valores y muchos principios mi padre. Pero desde que nací, mi madre me dijo, desde que naciste revoltoso, revolucionario, desde que naciste desde el vientre mío y fuiste un milagro. Y me acuerdo cuando vi a ese niño en la foto, me acuerdo de mi hermano mayor, yo soy el segundo. Mi hermano mayor me dice una vez, lo que pasa es que contigo tú tienes problemas siempre con mi papá, siempre tienes problemas con mi papá, porque lo cuestionas. No lo cuestiones. Si dejas de cuestionarlo, todo va a ir bien. Te va a ir bien. Y mírame a mí. Yo no lo cuestiono. A todo le digo sí, a todo le doy por su lado. Aquí decimos, le doy piola y me voy bien. Hasta, mira, me da mesada cada domingo. A ti te va mal. Y no es porque eres la oveja negra. A todo lo que dice mi papá, tú empiezas. ¿Por qué? ¿Por qué? Paz. Ya en el momento que dices por qué, yo digo, ay, se metió en problemas. Y desde chico cuestionaba. ¿Y por qué cuestionaba? Yo siempre digo en conversaciones que me formé y me crié en los muslos de mi papá, de mi padre, en las sesiones de consejo ecuménico, en las sesiones de consejos. Desde niño era muy metiche, me metía a las sesiones, a las reuniones de consejo, y como era niño y era muy curioso ver al metiche o al travieso,
mi padre, con tal de calmarme, pues me subía a sus muslos. Y en ese tiempo mi padre para mí era un gigante. ¿Y a dónde voy? Hay personas que formaron y forjaron mi vida, transformaron mi vida. Una es mi papá y la otra una epifanía que la compartí, que a la edad de 11 años, 12 años, en una mañana bien fría de diciembre, estando en Guadalajara, corría desesperado porque se me habían pegado las sábanas, decíamos nosotros, el lunes, y el lunes era de hacer honores a la bandera. Iba corriendo, y cuando llego a la vuelta de la esquina de la, de la escuela, el maestro era mi maestro, ya me enseñaba el reloj y el que llegaba tarde, ustedes recuerdan, era un castigo feroz. Y me dijo el maestro, pero lo que más me impactó era niños al lado de una calle y un montón de niños en el otro lado, del lado de la escuela, con banderitas. Y me dijo el maestro, luego nos entendemos tú y yo, pero fórmate con tus compañeritos y que te den las banderitas. Identifiqué la bandera de México y la otra no. ¿Qué es esto? Y en eso que le preguntaba a mi mejor amigo, ¿qué es esto? Tenía 11 años, 12 años yo. Y dijeron, ahí viene, ahí viene. Y en eso dio vuelta, me acuerdo, un automóvil descapotable tipo, yo siempre le digo, tipo Batman y Robin, de aquellos de los 70, de Adam West, pero precioso, descapotable, y venían dos hombres, pero un traje impecable, y ahondando y moviendo sus manos, y no sé qué pasó en mí, que me brinqué la valla. Venían dos hombres gigantes adelante y otros atrás, guardaespaldas, mirando para un lado y otro, pero yo me brinqué, no sé, estaba en la valla, en la baranda, y me brinqué la baranda y corrí, yo creo, los saqué a todos fuera de sí o no supieron cómo reaccionar y me subí al estribo del auto y extendí la mano y estreché la mano de un asesino, Luis Echeverría Álvarez, y después extendí la mano de un soñador, Salvador Allende. Eso me impactó a mí, transformó mi vida. La historia, más en el futuro, para no quitarles tiempo, esa es de las cosas que me sacudió bastante a mí. Empecé a platicar con mi padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero le preguntaba a mi papá, ¿por qué? Porque la vida teórica, teológica, doctrinal, ecuménica que vivía en relación a la realidad que vivía, yo le preguntaba y me subía a sus viajes misioneros y le decía, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y siempre mi padre siempre usaba la palabra, obedece, obedece. Y yo veo las diferencias de términos entre obediencia y obediencial, las dos categorías distintas. Obedece a obediencial. Pasó el tiempo y en mi adolescencia temprana tenemos un seminario teológico en México muy importante en Latinoamérica, que está aquí en México, y iba y venía y me metía desde joven al seminario. Y por ahí escuché una vez, como es un seminario internacional, había un chico del Salvador y empezaron a hablar, viene un chico que está revolucionando, está generando muchos problemas y está hablando de una doctrina anatema, hereje, y etcétera, etcétera. Y de repente oí, al chico ya lo corrieron, lo expulsaron del seminario teológico. Y yo me acerqué y dije, ¿por qué lo corrieron? No, que está hablando y está presentando una doctrina completamente anatema, contraria a la teología nuestra, a la filosofía nuestra, es un hereje, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esa filosofía, esa teología? La filosofía y teología de la liberación. Un chico salvadoreño, le perdí la pista y yo quería saber de qué se trata. Hay un libro que creo que hasta
lo quemaron en el seminario, pero lo expulsaron completamente del seminario. Y era un escándalo fuerte, porque trató de compartir eso entre los compañeros, en el dormitorio, en la biblioteca, en el salón. Después, con el tiempo, me topé con él. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar mi maestría en mi carrera de administración en la Universidad de Berkeley en finanzas. Y allí fue donde me lo encontré otra vez. Tenía yo alrededor de 24 años, 25, y me lo vuelvo a encontrar y me presenta el libro de La filosofía de la liberación, 1984. ¿Y por qué comento todo esto? Es porque cómo impactó Enrique Dussel sin conocer a Enrique Dussel, sin saber de él, sin saber de su trabajo, de su obra. Y lo que pasa es que yo siempre me cuestionaba, ¿por qué me meto en problemas? ¿Qué me cuesta a mí ir con la corriente? No va a haber problemas. Y siempre. Entonces, en ese momento de mi vida, a los 24 años, cuando me presento con el libro, renuncié a la Universidad de Berkeley, a la carrera de finanzas, de administración, y me meto a un seminario teológico y empiezo a leer a Enrique Dussel. Porque lo que estaba viendo, mi realidad de vida, con lo que yo estaba recibiendo de conocimiento era completamente distinto. Aquí no hay congruencia, me siento incoherente y congruente. Me están diciendo que vaya con la corriente. Y ahí empecé a envolverme entre la teoría, entre el conocimiento, el pensamiento crítico, a estudiar y a leer a Dussel e irme a los barrios de San Francisco, los barrios hispanos. Y otra cosa que me impactó fue un jovencito cuando me dijo una noche el sábado, qué chistoso, dice, qué cómodo tú. Vienes al barrio, nos hablas de aquel nazareno, nos hablas de aquel que entregó su vida por nosotros, bla, 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 y nos hablas de esto, que no vienes y te acercas a nosotros. Pero tú terminando tu homilía, terminando tu doxología también, te vas a tu casa, te vas a lo cómodo, te sales de la periferia y te vas a tu comodidad. Y eso me golpeó. Fue más fuerte. Y le dije, tienes razón. Y empezaron a cambiar mi perspectiva de ver el mundo. Y empecé a cambiar mi perspectiva de cómo acercarme al rostro del otro, a la otredad, a los de la periferia. Fui al seminario teológico para estudiar mi maestría. Me gradué y me fui como director de Juventud y Educación para la Juventud Hispana en Estados Unidos y empecé a aplicar los conceptos de Dussel y me expulsan. Me expulsan. Y en vez de llorar y me hablé a mi padre. Y yo pensé que mi padre me iba a decir, ¿quién te manda? Sigue la corriente. Y yo recuerdo que mi padre me dijo, era una noche, y le dije, me expulsaron, me quitaron el puesto, me quitaron todo, etcétera, etcétera, todo lo que te da el puesto, ¿no? Tus beneficios, etcétera, tus galardones. Y lo único que escuché de mi padre me dijo, escuchaste tu corazón y no las leyes y las reglas. Sacude tus sandalias, perdona a los que te dañaron y te hirieron, perdona a los que te levantaron calumnias, abrázalos aunque no están frente a ti, sacude tus sandalias, salte de ahí
y sigue tu camino y forja lo que quieres hacer en tu vida. Fue uno de los tesoros que me heredó mi padre, y cuando me encuentro de nuevo con Dussel, ahora que regresé a México y me encuentro con su obra y me encuentro otra vez con esta revolución de pensamientos, tomé una decisión importante a partir del 18, 17 en mi vida, de dejar toda mi carrera profesional y dedicarme completamente a tener un pie en este universo, en estas hojas, en estas páginas, comerme a Dussel de nuevo y otro pie en la lucha, otro pie en la calle, otro pie en el barrio, otro pie en levantar la voz, alzar la voz, en irme allá con los nadie, con los otros, con los lloremes, con los yaquis. Me hablan por teléfono, nos están despojando de tierra, puedes venir, Palazuelos. Y abrí mi canal de YouTube, Luis Palazuelos, y le puse Luis Grillo. Y, y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Y impactó la filosofía de Dussel en mí, sí, en el reconocimiento del otro, en la crítica a la modernidad, en la perspectiva decolonial, en la teología y ética de la liberación. Pero ¿cómo impactó mi vida? No solamente la impactó, sino la confirmó, le dio conceptos a lo que desde chico yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy viendo de una manera distinta el mundo y los mundos? ¿Por qué no somos congruentes y coherentes? ¿Por qué decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pero yo voy y tienen una vida de acuerdo a una manera farisaica, como decíamos. Farisaica completamente. Hay que obedecer la ley, hay que obedecer las posturas, hay que obedecer y no meternos en problemas. Pero yo viendo, sufriendo al otro, viendo que el otro era despojado, que el otro era humillado, que el otro trataran de incluso desaparecer su identidad. Y eso me reponía a veces como dicen aquí, los nervios de punta, me molestaba, me llenaba de ira, me llenaba de coraje desde chico. Y eso creo Luis, vele que cerrando Dussel, a tu comentario porque tenemos quizás otros compañeros que sí, quieran participar, por favor. sí, y eso le dio un concepto a mi identidad propia, Dussel. No solamente la impactó, sino la confirmó mi perspectiva de cómo ver la realidad. Y me ofreció un marco conceptual, teórico, para entender y comprender las desigualdades globales y las desigualdades de mi entorno también, de mi mundo. Y me enseñó a desnudarme y desprenderme de una manera fácil para ir a encontrarme rostro a rostro con el otro y decirle, aquí estoy, quiero escucharte, quiero estar contigo, quiero ir hombro con hombro contigo, te comprendo y te entiendo. Y la otra cosa que yo también yo soy otro también, yo me di cuenta, soy otro también. Entonces el otro con el otro me ha dado una liberación y me ha transformado sobre todo mi ética y política en el día a día, de cómo veo la política ahora. Muchas gracias. Gracias, Luis. Le damos la palabra a Gabriel. Bueno, yo más bien quería invitar a los, a los que están acá a que puedan participar. Bajo que respetemos los tiempos por si alguien más quiere, también no queremos extender demasiado esto. Ya estamos sobre el cierre seguramente, pero si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Eh, Miren, yo les quería comentar, gracias a... Ahí está Miguel. Miguel, si quieres primero, adelante. Adelante, Miguel, desde Venezuela. Sí, muy buenos días, feliz domingo para todos y todas. Un abrazo desde acá, desde Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Gracias,
Gabo, por la invitación, compartirla. Y bueno, un abrazo para todos desde el pensamiento y el hacer. Eh, Interesante poder homenajear al maestro Enrique Dussel, que es como una especie de constante en nuestro hacer, en nuestro reflexionar, escuchar a los compañeros en sus experiencias, en sus vivencias, en sus contactos directos con él, y quienes lo compartimos o lo vivimos virtual, a través de la pandemia, que nos dio también sus enseñanzas y sus ejercicios muy sabios. Importante, el elemento a trascender del maestro tiene que estar en nuestra práctica cotidiana, en nuestro, más allá del pensar incluso, de la transformación en la que nosotros vamos cuestionándonos, interpelándonos, como varios compañeros lo han manifestado. Si eso no se manifiesta en el hacer, que el hacer es en parte esta práctica que hacemos desde la enseñanza, como siempre nos recalca Gabo, incluso en las normas del grupo, que es enseñar pensando que el otro puede que ignore, puede que sepa algo, puede que comparta. Ese compartir conocimiento es parte de un ejercicio que el maestro hizo permanentemente, pues. Entonces, y la forma en que lo hizo, profunda, muy honesta, muy abierta, muy humilde, pues. O sea, independientemente de toda su sabiduría y toda su experiencia y todos sus conocimientos, sus viajes, los documentos, las escrituras, siempre lleno de mucha humildad, de mucha conciencia del otro, de la posición del otro que está escuchando, para ver si se entiende, para ver si se, si se aprende eso que se está tratando de transmitir. Creo que ese es un ejercicio cotidiano, un ejercicio diario que tenemos que nosotros hacer en función de esa construcción de comunidad, que son las cosas que el maestro también nos invita permanentemente. El tema de cuestionar la modernidad, de buscar los elementos para superarla. Anotado algunas cosas de lo que han conversado, el tema de lo que la ciencia moderna establece como único método de conocimiento y trata de objetivar, racionalizar. Entonces se convierten en ojos convenientes, en conceptos hechos a medida de esa modernidad muy capitalista, muy apropiada y ladrona de la plusvalía del trabajo. O sea, esa es la modernidad, esa es la ciencia moderna. Robar, robar al otro, no hacer comunidad. Entonces, en eso vivimos, pues, y nosotros tenemos que construir tanto los conceptos, las ideas y el hacer que simiente esa transformación, esa nueva forma. Si no, estaríamos dando vueltas alrededor de las ideas del maestro, de las enseñanzas, sin ejecutar grandes cosas, sin percibir grandes cambios. Como decía el compañero, podremos estar caminando incluso ya en lo que se puede ir visualizando como una futura transmodernidad o como la queramos llamar, que debería no llamarse modernidad, según mi entender. Eh, Otro elemento importante, bueno, el tema de la construcción del conocimiento desde los mismos pueblos, lo genuino que somos nosotros, la honestidad que tienen los pueblos en sus luchas, en su trabajo, en su resolver cotidiano, para a través de esa construcción de conocimiento poder superar esa modernidad. O sea, que se visibilice lo que nosotros estamos haciendo, más allá de los egos y más allá de las cosas, como colectivos, si hacemos en colectivo, si realmente genuinamente hacemos en colectivo, vamos a ir creciendo todos, pues vamos a ir planteando las ideas entre todos, discutiéndolas entre todos, creciendo entre todos, y así se fomenta pues esa unidad que entonces nos abrace más allá de las distancias físicas, de las distancias mentales y de las concepciones político-ideológicas. Entonces, bueno, un abrazo para todos, feliz domingo, gracias por este compartir mañanero. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra intervención? Eh, Ahora sí, las participaciones, gracias a todos los que participaron, digamos, todos los que se presentaron acá. Eh, Hicimos el evento de manera muy rápida, nos organizamos con lo que pudimos, ¿no? Y eso nos da mucho gusto que todavía podamos recordar al maestro en esta
medida de corazón, ¿no? Compartir un poco el tiempo y pues bueno, estar aquí con Daniel, con Eduardo, con Gladys, ¿no? Con Silvia, ¿sí? Que y yo les digo, ellos se convirtieron en agentes de, digamos, consejeros en todos estos 2 años después de la muerte del maestro, ¿sí? Eh, Cuando muere, pues enfrentamos una crisis, ¿no? Y esa crisis viene a reventarse de alguna manera con viejas problemáticas que teníamos, pero creo que es sano. Y claro, en todo ese caos, en toda esa crisis que vivimos a partir de que el maestro ya no está con nosotros, hemos ido avanzando y creo que para bien, ¿no? Hemos tratado de ir avanzando de a poquito, pero claro, han sido momentos muy confusos para todos y sin la cabeza, digamos, sin sí, la persona, digamos, en la cual nos organizábamos en torno a su obra, ha sido muy complicado, ¿no? Pero creo que el que estemos hoy aquí recordándolo me parece importante, ¿no? Y bueno, hay algunas noticias, ¿no? Que vamos a tener que dar. Una de ellas es precisamente lo de la estética, que según a mí me llegó una información, a finales del año o principios del otro, enero, febrero, ya vamos a tener la estética, ¿no? Se ha estado prometiendo mucho, pero pues se está trabajando en eso, ¿no? Entonces, ya mm, el hijo del maestro Enrique Dussel Peters, hace como una semana más, un poco más, me envió un correo para que revisáramos cuál es la portada. Ya Fondo de Cultura Económica ya la mandó y tuvimos que elegir más o menos cuál podría ser. Entonces, ya está avanzada. Ya ellos prometieron, o por lo menos ellos saben que nos dieron fecha, dijeron diciembre, pero yo creo que lo vamos a tener que esperar hasta febrero. Así pasa con esto, ¿no? Entonces, para que ya en cuanto esté, pues, va a salir, ¿no? Eh, Del maestro, bueno, podemos decir un montón de cosas. Yo no quiero decir mucho, no queremos ser protagonistas, solamente agradecer estos 2 años en que hemos tenido que agarrarnos todos, ¿no? Para enfrentar, digamos, lo que está por venir dentro de su obra y dentro de su propia trayectoria, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Por dónde va? ¿Hacia dónde va? Y creo que se han marcado diferentes caminos y tenemos que ser muy respetuosos de todo eso. Y bueno, si el maestro está en espíritu entre nosotros, él va a ir guiando también ese tipo de caminos que se están trazando y con lo complejo que él era en cuanto a pensamiento, ¿no? Filosofía y todas sus partes teóricas. Eso es todo lo que yo quería decirles, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo, si no, para ir cerrando. eh, Adelante, eso es todo. Gracias, Mariela, gracias a todos por estar aquí y bueno, eh, un gran abrazo a todos, hermanos, hermanas, y compartimos el matecito. Muy Muchas bien. gracias. Quiero decir, hay, digamos, un fragmento de video, El destino del filósofo de la liberación. Y como cierre, quiero compartir con ustedes una síntesis de todo lo que hemos hecho, pero más que todo como un ejercicio de convivencia con nuestro querido maestro. No sé quién va a tener a bien transmitir el video. Yo lo tengo, sí, está Gladys ahí con la mano levantada. ¿Quieres participar, Gladys? Sí, sí. Yo para ir terminando, quiero también compartir un agradecimiento a Gabo, porque de alguna manera ha continuado su tarea con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y eso me parece que también hay que resaltarlo. Si estamos aquí justamente es por las redes que él ha ido tejiendo con seriedad, sobre todo con seriedad y con mucho respeto por la obra del maestro. Él ha sido un discípulo
pero no solamente yo creo que es discípulo, sino que también testimonia con sus actos, con sus testimonios de vida, que continúa en este camino del maestro. Así que Gabo, a vos también yo quiero agradecerte y los compañeros también, creo que todos guardamos el recuerdo del maestro a través de vos. Así que gracias, Gabo, por estar, por siempre estar. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a pasar el video, Mariela, si te parece. Adelante el video. No piensen que el ciclo progresista o de izquierda de los gobiernos populares de América Latina ha terminado. Simplemente hay un remanso, hay un paso atrás, porque se han cometido errores y es necesario corregirlos. Pero ya vendrán próximamente, ustedes verán los dos pasos hacia adelante. Y la filosofía de liberación debe estar muy atento al pulso del corazón latinoamericano, desde los pobres, desde los oprimidos, desde las razas no blancas, desde los géneros dominados por el machismo, desde una cultura moderna que domina nuestras culturas originarias y, en fin, todos los temas que tenemos que profundizar porque la historia está, diríamos así, en un momento de ebullición y se necesita teoría concreta. Hasta luego entonces, hasta la próxima. Muchísimas gracias, maestro. Como que todo está en sintonía. Fíjense que la palabra corazón se usó varias veces por por la tribuna abierta. Hace 1.5 millones de años el Homo erectus descubre el fuego. Corazón comunal de la liberación. Yo creo que esos son los dos pasos que nos toca a sus discípulos. Estamos haciendo músculo ustedes. Y este es un paso de hacer músculo para el corazón comunal de la liberación. Como el maestro planteaba, la comunidad de la vida es todos los seres humanos, todo lo que tiene vida, la vida toda. Eso incluye muchas cosas más y también los ancestros. Entonces, como un acto de cierre, vamos a colocarnos nuestras manos en el corazón, vamos a hacer 3 respiraciones profundas y luego vamos a decir 3 veces, gracias, gracias, gracias. Y con ese acto espiritual de convivencia con el maestro, nos despedimos. Cerramos los ojos, por favor. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos. Otra respiración profunda. Exhalamos. Una última respiración profunda. Inhalamos. Y exhalamos. Con este agradecimiento tendremos la escucha desde el corazón en cualquier momento que querramos estar con el maestro. Gracias, 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 Enrique Dussel. Muchas gracias a todos. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias.